Hola, mi nombre es Gerardo Flores. Bueno, yo elegí el deporte de fútbol sala. El fútbol sala, fútbol de salón, futsal o microfútbol es un juego donde cada equipo debe estar compuesto por 5 jugadores, en los que debe haber un arquero en cada equipo. El juego consiste en introducir la pelota en un arco protegido por el arquero del equipo contrario, quien tratará de evitar que la pelota entre en el arco. La creación de este deporte nos remonta a 1930 en Montevideo, Uruguay. Se vivió una auténtica locura, los jóvenes se sentían eufóricos por practicar el fútbol sin tener en cuenta el tamaño o el tipo de superficie. Eran pocas las canchas para practicarlo y permanecían llenas, obligando a los niños y a los jóvenes a jugar en las calles y en terrenos más pequeños. Fue el profesor Juan Carlos Seriani de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo quien llevó a su práctica a escenarios cerrados. Hablaremos un poco de las reglas. El área de penal debe estar paralela a 6 metros de la línea de meta y las líneas que lo unen a la línea de fondo deben de ser curvas. El punto de penalti debe estar a 6 metros de cada portería y el de doble penalti a 10 metros de cada portería. Las porterías deben de medir 3 metros de ancho y 2 metros de alto. La superficie de juego será que la longitud estará comprendida entre 25 y 42 metros, la anchura entre 15 y 25 metros. Y para partidos internacionales la longitud irá de 38 a 42 metros y la anchura de 18 a 25 metros. El punto de penalti estará a 6 metros de la línea de fondo y el de doble penalti a 10 metros. Las porterías tendrán una dimensión de 3 metros de ancho por 2 de alto. El balón, su circunferencia podrá ser de entre 61 y 63 centímetros y su peso será como máximo de 430 gramos y como mínimo de 410 gramos y debe ser circular. En el aspecto técnico se encuentran los pases, los cuales son la acción de entregar el balón a otro en la mayor precisión posible. Pueden ser cortos, medios o largos en función de la distancia. Según su trayectoria serán ascendentes, descendentes, parabólicos o a ras de suelo. Y según su dirección variarán en lateral, retrasados y en diagonal. La conducción es un gesto impredecible para adquirir una buena técnica, ya que es la base para dominar el pase, la conducción y el tiro. Es necesario controlar la superficie de contacto con el balón, la suavidad del toque, la presión y el equilibrio de todo el cuerpo para conseguir la máxima eficacia. El regate, bueno, este se utiliza para superar a uno o varios adversarios sin perder el dominio del balón. El regate puede realizarse sin finta previa, con un cambio de ritmo brusco para desequilibrar al defensor sin que tenga tiempo para reaccionar, o con finta previa, en el que el jugador que está en posesión del balón realiza el regate en función de la reacción que previamente tiene la defensa. Existen varios tipos de regate, como es el de protección, el de recorte, el rastrillo, la bicicleta, entre otros. El tiro a portería se refiere a la acción de golpear el balón con cualquiera de las superficies de contacto permitidas en dirección a la portería contraria y con la finalidad de marcar el gol. Se puede tirar de diferentes formas, ya sea con la punta del pie, con el interior, con el empeine, con el tacón o con la cabeza. El control. Esta es una acción muy utilizada durante el partido con el objetivo de recibir el balón, controlarlo y ponerlo a su servicio para desarrollar en buenas condiciones una acción posterior al juego. El control en parada es aquel en el que se consigue controlar totalmente el balón con los pies, perdiendo el componente de velocidad pero aumentando la precisión en el manejo posterior del balón. El control de semiparada es aquel en el que se ayuda a conseguir que el balón pierda parte de su valor inicial con el interior del pie. Y el control de amortiguamiento es el que sirve para controlar balones aéreos con trayectoria descendente. En el aspecto táctico, hay distintas formaciones en fútbol sala, la cual puede ser el 1-1-3, que es con un defensa, dos extremos y un delantero. El 1-2-2, también llamada cuadrado, en la que hay dos defensas y dos delanteros. Y el 1-4, que sería con cuatro jugadores universales. La mayoría de las veces con extremos y defensas. Si hay una expulsión, se pueden jugar con 1-2-1 o 1-1-2, depende de la formación del atacante. Bueno, vamos a ver un poco de los jugadores. El arquero es el jugador cuyo principal objetivo es evitar que el balón entre en su portería durante el partido. El portero podrá incorporarse al ataque y actuar como un jugador más. En su propio campo solo tiene 4 segundos de posición del balón y no se podrá jugar con él. El jugador cierre. Este jugador se ubica por delante del arquero como base
como la base de la línea de los 3 jugadores al ataque y es el último jugador de campo a la defensiva. Este jugador suele ser el que mueve el juego. El jugador ala se ubica sobre las bandas y es el que debe de subir y bajar sin parar y buscar siempre el apoyo de sus compañeros. El pívot es el jugador del equipo más cercano a la portería rival. Cumple funciones ofensivas, como recibir y jugar el balón a espaldas de la portería. Este jugador debe estar en constante movimiento en busca de cualquier espacio para ofrecer un pase a un jugador sin marca. En el aspecto psicológico, el fútbol sala es una modalidad deportiva colectiva táctica de oposición donde se requieren las siguientes habilidades psicológicas: la atención y la concentración. Los deportistas necesitan discriminar los estímulos relevantes para el juego entre una gran variedad de situaciones y señales. Este deporte requiere mantener la atención durante periodos prolongados de tiempo. También hay que saber dirigir la atención y concentrarla a los estímulos importantes como es el balón, los jugadores, el espacio, etc. Y cambiar eficazmente el foco atencional. La presión del tiempo en el fútbol sala, donde las situaciones problemas se suceden muy rápido y con gran número de opciones, hace que las capacidades de atención y concentración sean determinantes en el rendimiento. La rapidez en el cambio de foco atencional es fundamental para responder efectivamente. El control de la activación. Para tener una correcta ejecución en el fútbol sala es necesario controlar el nivel de activación para coordinar adecuadamente la motricidad y el consecuente gesto técnico. En el fútbol sala, un exceso de activación puede llevar a cometer faltas innecesarias y un nivel bajo puede ocasionar movimientos lentos y errores de colocación. De ahí la importancia de ajustar la activación a la tarea deportiva en cuestión, ya que no todas requieren el mismo grado de fuerza ni la misma precisión. También es importante mantener una activación sostenida. El control emocional. Es necesario controlar aquellas emociones que pueden interferir en la correcta ejecución deportiva ante determinadas situaciones adversas, ya que el descontrol de estas puede provocar un nivel alto de estrés que perjudique la adaptación a las situaciones del juego. Conservar el equilibrio emocional ante la incertidumbre propia del juego y la presión psicológica. Asumir la derrota de forma constructiva y la victoria sin exceso de euforia. O gestionar el estrés ante los fallos. Son ejemplos que van a favorecer que el futbolista afronte las distintas situaciones de forma eficaz. La capacidad de afrontamiento. En el fútbol se dan una serie de momentos críticos ante los cuales el deportista debe responder con estrategias adecuadas de forma eficaz. Momentos críticos donde pueden ser los días previos a partidos decisivos, el calentamiento, el inicio de un partido, un gol en contra, jugadas a balón parado, sustituciones, tiempos muertos, decisiones arbitrales, decisiones del entrenador, diferencias de marcador, descanso, reanudación de juego en la segunda parte, lesiones o imprevistos. Ante este tipo de situaciones, los factores psicológicos básicos como la tensión, motivación, activación o emociones pueden verse alterados y por consiguiente disminuir el propio rendimiento. La motivación. Los aspectos motivacionales determinan la dirección, persistencia e intensidad de la conducta deportiva y en el caso del fútbol repercutirán en el esfuerzo y la carrera. En el alto rendimiento es necesaria una motivación por un resultado, pero sin olvidar la orientada al rendimiento, ya que esta es la que nos va a permitir seguir mejorando y no dejar de competir cuando los resultados no son los deseados. Es importante el papel del entrenador a la hora de motivar al equipo, tanto en los entrenamientos como en la competición, a través de los objetivos comunes e individuales establecidos, la consideración y el trato con los jugadores. El control de pensamientos. Los pensamientos afectan a las emociones y a las conductas. Por tanto, es importante para el deportista detectar y cambiar pensamientos irracionales y negativos que interfieran en la ejecución y afectan negativamente a otras variables de rendimiento como la atención, la motivación, la autoconfianza o la ansiedad competitiva. La autoconfianza. En el fútbol sala nos va a interesar tanto la autoconfianza de cada uno de los deportistas como la confianza colectiva de todo el equipo, ya que ambas van a tener relación con el rendimiento y con el esfuerzo realizado. El futbolista tiene que tener la capacidad de detectar su nivel de confianza para poder controlar y conseguir así un nivel óptimo. Una elevada autoconfianza se relaciona con niveles inferiores de ansiedad y también con motivaciones más intrínsecas y orientadas a la tarea.
por lo que será importante trabajar este aspecto con los deportistas. El liderazgo del entrenador. La capacidad de liderazgo del entrenador dentro del equipo es de vital importancia para conseguir un rendimiento, ya que este es el principal responsable de orientar y dirigir al grupo hacia los objetivos establecidos y hacia la búsqueda del rendimiento esperado. Para un liderazgo eficaz es importante que el entrenador extraiga el máximo potencial de las habilidades físicas, técnicas y tácticas de sus deportistas. Además, el técnico deberá desarrollar buenos niveles de motivación, integración y comunicación dentro del equipo. La comunicación. Al tratarse de un deporte, la comunicación es necesaria dentro como fuera de la cancha. Esta debe ser eficaz tanto entre los compañeros como con el árbitro, con el entrenador o con el resto de los participantes que interactúan en la actividad deportiva. Una buena comunicación favorece el trabajo en equipo y puede mejorar la confianza, la motivación, la cohesión e incluso puede llegar a reducir el nivel de ansiedad y la presión. La cohesión. Al tratarse de un deporte de equipo, la cohesión es muy importante ya que va a favorecer un entorno positivo que provoque interacciones provechosas entre sus miembros, facilitando los procesos de colaboración y cooperación. Ahora hablaremos sobre el aspecto biomecánico. Biomecánica. Objetivos de la biomecánica en nuestra área de educación física. Dictar principios generales que ayuden a comprender y ejecutar las actividades y ejercicios que se plantean en las clases. Dictar principios sobre la forma de evitar lesiones. Describir tareas y ejercicios. Aportar métodos de registro sencillos que contribuyen a medir distintas características de la motricidad. Deporte de alta competición. Describir la técnica deportiva, ayudar en el entrenamiento corrigiendo defectos y buscando técnicas más eficaces. Desarrollar métodos de medida y registro y reducir el peso del material deportivo sin detrimento de sus características. En la fisiología. Es una modalidad que se identifica con un tipo de esfuerzo fraccionado e interválico, basado en una serie de esfuerzos máximos y submáximos, dados de forma intermitente y con pausas de recuperación incompletas, activas y pasivas de duración variable. Estos intervalos de manera general no permiten una recuperación completa, siendo una sucesión de procesos aeróbicos anaeróbicos. El tiempo de juego es de 2 tiempos de 20 minutos a reloj parado, que suele oscilar entre los 75, 85 e incluso más de 90 minutos de juego a tiempo corrido. Esto variará en función de las posibilidades que da el reglamento: tiempos muertos, dobles penaltis, limpieza de la cancha, intervenciones médicas, etc. El fútbol se caracteriza por una sucesión de movimientos a máxima velocidad en espacios muy reducidos de entre 5 y 10 metros, con continuos cambios de dirección y sentido, seguidos por fases de tensiones muscular más estáticas, pero de máxima tensión, encadenando carrera de baja, media, máxima intensidad con pausas de recuperación activas e incompletas. Todo esto hace que las acciones deportivas se ejecuten sin previo aviso. El espacio de juego es reducido a 20 por 40 metros, teniendo en cuenta el número de jugadores, por lo que la atención y concentración de estos debe ser máxima en todo momento, ya que las opciones de conseguir gol se pueden producir desde cualquier parte del campo y en cualquier instante. Todo lo anterior hace que la carga psicológica del partido sea muy elevada, y si además añadimos el número de jugadores por equipo, 4 más el portero, hace que el despiste o relajación de uno de los jugadores de campo sea generalmente suficiente para que rompa todo el equilibrio del equipo y se decadente el partido en favor del adversario. La velocidad y agilidad de movimientos, el dominio espaciotemporal tiene que ser muy alto para poder acelerar y cambiar rápida y constantemente de dirección en espacios reducidos y compartidos con adversarios y compañeros, y así conseguir la precisión de los controles y demás gestos deportivos que se den en el momento y en el lugar preciso. Músculos principales que intervienen. Los músculos del muslo que intervienen a la hora del pateo son el psoas ilíaco, piriforme, tensor de la fascia lata, obturador interno, pectíneo, sartorio, aductor largo, rector del fémur, recto interno, aductor mayor, cuádriceps femoral, fascia lata, vasto medio, glúteo mayor, glúteo menor, glúteo medio, piriforme, tensor de la fascia lata,
geminio superior, obturador medio, geminio inferior, cuadrado del fémur, glúteo mayor, aductor mayor, recto interno, bíceps femoral, vasto lateral, semitenidoso, sartorio, semimembranoso, músculos gemelos. Los músculos que intervienen a la hora del pateo en la pierna son, como dijimos, bíceps femoral, semimembranoso, semitenidoso, recto interno, gemelo externo, gemelo interno, tendón de los gemelos, sóleo, peroneo largo, flexor largo del pulgar, flexor largo de los dedos, peroneo corto, gemelo, peroneo largo, tibia anterior, sóleo, fascia medial de la tibia, extensor largo de los dedos, extensor del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor corto de los dedos. Son todos los que podemos ver en estas dos imágenes. Y ahora vamos a hablar un poco de las vías energéticas. El fútbol sala es un deporte colectivo de colaboración oposición con una solicitación energética de tipo mixto intermitente, aeróbica, anaeróbica, una solicitación muscular generalmente dinámica alta y una solicitación estática baja moderada. Se identifica con un tipo de esfuerzo fraccionado e interválico con pausas de recuperación incompletas, activas y pasivas de duración variable. El corazón, debido a las características de este deporte, probablemente es el órgano que más se solicita durante su práctica, teniendo que realizar un gran trabajo cardiovascular. La práctica de fútbol sala requiere un adecuado VO2 max y una buena capacidad de recuperación. El jugador de fútbol sala necesita una gran potencia y capacidad anaeróbica, aláctica y una rápida regeneración de los fosfágenos. Debe ser capaz de tener una buena tolerancia para soportar niveles medios altos de ácido láctico. El mejoramiento de habilidades y capacidades en el fútbol sala. Las capacidades físicas condicionantes son la resistencia, aumento de VO2 max, volumen sistólico por minuto y disminución de la fatiga. Fuerza, aumento de número de fibras musculares en los músculos del tren inferior, mejoramiento de la fuerza explosiva, incremento de la velocidad de contracción. Velocidad de mejoramiento de los movimientos cíclicos y acíclicos, respuesta sensoria motora, transmisión nerviosa, velocidad de reacción. Flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones de poseer una determinada amplitud de movimiento. Y las capacidades determinantes. Velocidad de desplazamiento es la distancia recorrida en un tiempo determinado, por ejemplo, recorrer 50 metros. Velocidad de reacción. Reaccionar al menor tiempo posible a un estímulo, por ejemplo, al sonido del silbato, poder realizar una salida. Velocidad gestual, aquella que implica realizar un movimiento concreto de forma aislada, por ejemplo, un golpeo de raqueta en tenis. Fuerza-resistencia, aplicar una fuerza durante el mayor tiempo posible. Fuerza explosiva, tipo de fuerza que se caracteriza por la realización del máximo grado de fuerza posible en el mínimo tiempo posible. Fuerza rápida es la que se desarrolla con una alta velocidad, no máxima, teniendo control sobre ambas fases de la contracción muscular. Este tipo de fuerza es característico de los deportes cíclicos, en donde los movimientos se deben repetir muchas veces en forma consecutiva. Y mejoramiento de habilidades y capacidades en el fútbol, capacidades coordinativas, el ritmo, la espacialidad y la temporalidad. Habilidades básicas, perfeccionamiento de patrones básicos de movimiento, correr, saltar, patear, con el fin de generar destrezas. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que esté correcta mi información. Muchas gracias por su atención.